Hermanos, el Señor nos bendiga a todos. De hecho, nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice su palabra. Pero de manera práctica nos ha bendecido el día de hoy, pues nos hemos levantado, estamos respirando, tenemos vida y salud y tenemos el ánimo y la disposición de poder contestar sí a lo que el Espíritu de Dios promueve en nuestra vida, en nuestro ser. Y desde el día de ayer estábamos preparándonos pues para el día de hoy poder congregarnos en el Espíritu de Dios y poder alabarle de manera colectiva. Sean bienvenidos todos y pues ya nos han dado la bienvenida nuevamente, una vez más, bienvenidos. Bienvenido a nuestro hermano, expectación que nuevamente está con nosotros. Y pues es un gozo tenerle nuevamente con nosotros, hermano. Esperemos se goce la palabra. Bienvenido a nuestro hermano Miguel también, que ya está repitiendo. Gracias a Dios. Y bienvenidos a todos. No sé, ¿alguien nos visita por primera vez? ¿Quién? ¿Todos estamos ya de casa? Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, y ahora sí, con el favor del Señor, culminaremos el estudio, la predicación en esta primera carta de Juan. Y qué precioso, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué precioso es su función de Salvador. Poderoso su nombre es. En nombre de Jesús, mi Rey. Y el Señor declara en su palabra: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce las cosas de su Señor. Mas ahora llamaré amigos, pues las cosas de mi Padre os he revelado, os he dado a conocer. Amigos, ¿verdad? Es una relación pues con el Señor. Y más ahora que ya somos hermanos del Señor. Y somos coherederos juntamente con Él de todas las cosas que el Padre le ha dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y somos coherederos unos con otros, somos una familia de Dios. Y es precioso la función o el ejercicio de nuestro Señor como el Salvador. Y Él es poderoso para salvar, pues Él es la vida y Él es el dador de vida. Y a todos nos agrada y nos gusta este aspecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice, y el canto que estábamos cantando ahorita, poderoso, poderoso su nombre es. En nombre de Jesús. Y aquí viene la palabrita clave. Mi Rey. Mi Rey. Y eso significa soberano, amo, dueño, a quien rindo mi vida, a quien rindo todo mi ser, mi mente, mis emociones y sobre todo mi voluntad, que a final de cuentas esto es lo que marca a los verdaderos hijos de Dios. Ious, del griego, aquellos que reflejan el carácter de su Padre. Gloria a Dios que somos tecnos, del griego tecnos. Él nos ha engendrado, nos ha dado un nuevo nacimiento y nos pide ahora que seamos ios, hijos en obediencia, que le alaban guardando sus mandamientos, que le amamos y que le servimos a Él. Amén. Y este aspecto, el aspecto de Rey, el aspecto del Señor, duro es para la carne, por no decir, como dice la Escritura, imposible para la carne gustar y obedecer los mandamientos de Dios. Porque si amar a Dios es obedecer sus mandamientos, la carne se revela a esto. Pues la carne busca su propio placer, sus propias cosas. Como estaremos viendo el día de hoy, de ahí viene el amor a esas pasiones, el amor, el deseo de esas pasiones nos lleva a algo que el Señor aborrece y que nos dice en su palabra que es que no debemos ser idólatras. La idolatría, el apego concentrado, más allá, obsesivo de las cosas o las personas. Esa es la idolatría, como vamos a ver hoy. Y el Señor aborrece estas cosas y nos previene y nos dice
que no tengamos dioses ajenos delante de Él, que no nos hagamos imagen de ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no nos postremos ni le adoremos. Yo no le adoro. Vamos a ver el ídolo bajo el contexto del Antiguo Testamento, y vamos a ver también los ídolos y en esencia la idolatría que nuestro Señor Jesucristo nos revela ahora en el Nuevo Testamento y nos trae pues la comprensión más clara de lo que es la idolatría, y que nos alejemos de ella, que confiemos en nuestro Rey y en nuestro Señor, y que rindamos nuestro ser, nuestra voluntad a Él. Amén, hermanos. Vamos a ver estos últimos puntos que estábamos viendo del versículo 18 al 21. Y la semana pasada estuvimos viendo pues estas cuestiones. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor pues que nos ayude a terminar de reflexionar y escudriñar su palabra en esta porción de la Escritura. Vayamos juntos al Señor. Padre Celestial, Señor, henos aquí nuevamente delante de tu presencia, Señor, una vez más, solo por tu gracia y por tu misericordia. Nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder, tu pureza, tu santidad, Señor. Reconocemos que somos criaturas caídas de tu gracia por el pecado que mora en nosotros. Señor, nos declaramos incompetentes en nuestras fuerzas para conocerte, para entenderte. Por eso, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y clamamos a tus promesas, Señor, en tu palabra, la cual es fiel y verdadera. Que si confesamos, Señor, nuestros pecados, tú nos dices que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, pues, perdona nuestros pecados, perdona nuestra iniquidad. Perdona cuando nos hemos conducido de manera ligera sobre este mundo, esta vida. Señor, descuidando la misión que nos has encomendado de ser testigos tuyos. Señor, de anunciar y proclamar tus verdades, no solamente con palabras, sino principalmente con nuestras vidas. Descansamos, Señor, en tu perdón y nos acercamos con confianza a ti, clamando por tu Santo Espíritu, Señor, nos revele tu carácter, tu persona, y podamos entender, Señor, lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te damos muchas gracias por tu perdón. Te damos gracias por tu presencia con nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La última de las marcas que Juan menciona, las marcas que todo creyente, que todo hijo de Dios, que todo perteneciente a la familia de Dios tiene, es que todo creyente, todo hijo de Dios, tiene el conocimiento de las realidades espirituales que se mencionan aquí. Estoy terco con Pablo. Juan está mencionándonos aquí desde el versículo 18 y viene repitiéndolo ya, pero del 28 hasta el 20, esta palabra sabemos se repite al menos tres veces. Cuando dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es una realidad espiritual. Nosotros como creyentes decíamos, como dice Juan, no practicamos el pecado. No es que no pequemos, pecamos, pero ya no es algo habitual en nosotros. Ya es algo que esporádicamente pecamos. De hecho, todos los días pecamos, como dice Juan. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Todos tenemos pecado, pero debemos confesar nuestro pecado delante de Dios. Simplemente que ya no es nuestra manera de vivir, ya no lo practicamos, ya no nos deleitamos en él como antaño, ¿verdad? Que ahí andábamos como estos revolcándonos en el lodo y sin ningún problema. Ahora no, ahora el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra el pecado y nos da la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón a nuestro Señor. Entonces sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado y la razón, porque aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, Dios nos guarda. Dios está pendiente de nosotros e intercede por nosotros y nos sostiene. Nosotros
podemos perseverar porque Él nos preserva. Su poder está sobre nosotros y nos guarda. Y otra cosa que sabemos, según el versículo 18, sabemos que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, y también sabemos que el maligno no nos toca. Y no quiere decir que el maligno no obra en nuestras vidas. De hecho, el maligno, Satanás, es un instrumento de Dios. Y estuvimos viendo, pues, como en el caso de la vida de Job, ¿verdad? Que Satanás, más bien, cuando dice que Juan nos quiere decir que Satanás no puede obrar más allá de lo que Dios le permita. Decíamos que mucha gente cree, la gente que no conoce la palabra de Dios cree que hay una lucha entre Satanás y el diablo. Perdón, entre Satanás y Dios. Y a ver quién gana, ¿no? No, no hay tal lucha. La verdad es que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es soberano y tiene control absoluto aún de Él. Y no le permite a Él obrar más allá de lo que Él establece. Lo vimos en el caso de Job, por ejemplo. Cuando Job pedía, pues, decía, bueno, te alaba Él porque, pues, tienes cuidado sobre su vida, pero deja que le toque, verás. Y Dios le permite, le dice, bueno, toca sus pertenencias, pero no toque su vida. Ya, Job perdió sus hijos, perdió sus posesiones, y él dijo, alabado sea el nombre del Señor. Después viene otra vez y le dice, ¿qué pasó con mi siervo Job? Pues sí, tienes su vida, lo proteges, pues cómo no, deja que le toque a él, y entonces sí te va a blasfemar tu nombre. Bueno, le dijo el Señor, puedes tocarle, pero su vida no la tomes. Viene Satanás y toca la vida la salud de Job, con estas llagas, el cuerpo, las enfermedades y todo esto, y hasta su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Le dice. Y Job no, Job se mantiene firme en la alabanza al Señor y dice, pues el Señor dio, Dios dio y Dios puede quitar, alabado sea el nombre del Señor. Y vemos pues que Satanás no puede obrar más allá de aquello que el Señor le permita. Y no es que no quiera hacerlo, Satanás quiere hacerlo porque él no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero gloria a Dios que están sus ángeles, las huestes celestiales, los ángeles que están alrededor, acampan alrededor de los que le tememos, y Él nos cubre, nos protegen y no permiten a Satanás, al diablo, el maligno, obrar más allá de lo que el Señor le ha pues autorizado. Esto es, el maligno no nos puede tocar más allá de lo que el Señor lo permite. El Señor, dentro de la prueba, provee también la salida, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña el versículo 18. Estas dos cosas que sabemos, que no practicamos el pecado y que el maligno no nos toca. El versículo 19 vimos también que somos hijos de Dios. Y no solamente sabemos que somos hijos de Dios, sino que también el mundo entero está bajo el maligno. Estuvimos viendo entonces que como somos hijos de Dios, es la razón por la cual nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie nos puede borrar de su lista, el libro de la vida, nadie nos puede separar de su amor, nadie nos puede condenar, nadie nos puede quitar estas verdades que el Señor nos revela en su palabra. Por lo tanto, los hijos de Dios estamos bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su propósito. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Contrario a los que no son hijos de Dios, estos vienen a ser hijos del diablo, hijos del maligno. Y decíamos, la Escritura nos muestra que bajo la perspectiva de Dios, Dios ve a la humanidad en dos grupos o en dos familias, los hijos de Dios o los hijos del diablo. Génesis 3:15, la simiente de la serpiente que representa a los hijos del diablo, o la simiente de la mujer que representa a los hijos de Dios. Estuvimos analizando también la parábola del trigo y la cizaña, donde el Señor explica ahí, ¿verdad? El trigo representa a los hijos del reino, la cizaña representa a los hijos del maligno, el campo representa al mundo, ¿verdad? Y el Señor mismo nos explica la parábola, ahí nos está diciendo. Y dicen los labradores, ¿arrancaremos la cizaña? No le toques, déjala que crezcan juntos. Y entonces por sus frutos los conocerás.
Y entonces ahora sí, en el tiempo de la siega, manda a cortar primero la cizaña, la cual es atada y echada al fuego. Y después el trigo es guardada en el granero, junto con el Señor. Tenemos pues las dos familias, la familia de Dios y la familia del maligno. Entonces nosotros sabemos que pertenecemos a la familia de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que pertenecemos a la familia de Dios? Bueno, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios, pues su palabra lo declara. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos adoptados. Dios nada más tiene un hijo, el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, el cual es Jesucristo. Pero nosotros venimos a ser hijos adoptados, según nos habla en Efesios. Son estas cosas que estuvimos viendo la semana pasada, el versículo 19, y también vimos pues que el mundo entero está bajo el maligno, la familia del diablo. Lo que no está con el Señor está en contra del Señor. Solamente dos familias. No hay punto medio. O estás con el Señor o estás en contra del Señor. Y con eso terminamos el repaso. Mateo 12:30. Vamos a ir a la Escritura. Mateo 12:30. Dice la palabra del Señor, nuestro Señor hablando mismo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay punto medio. Nosotros tenemos una tendencia natural a compararnos, pero nos comparamos con el prójimo. Nos comparamos con el, digamos, con el, pues con los hombres mismos, pues. Y generalmente nos gusta compararnos con aquel que está peor que nosotros. Y nosotros nos sentimos que no somos tan malos como aquellos. No somos tan perversos. Bueno, es que sí es cierto, yo cometo pecado, pero no soy tan malo. El Señor tendrá misericordia de mí, ¿no? Pero ante las palabras del Señor, dice que el que no está con Él, está contra Él. Que el que con Él no junta, está desparramando. No hay punto medio. Y les comentaba, es como el canto que dice Marcos Vidal: o estás en la barca, hermano, o te vas a hundir en el mar. No hay dos puntos. Hijos de Dios, hijos del diablo. Herederos, hermanos de Cristo, o enemigos del Señor. Hijos del reino, o hijos de este mundo perverso, ¿verdad? Este mundo que se opone a las cosas de Dios. Vamos a retomar entonces aquí, versículo 20. Las dos cosas finales que nos dice Juan. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dos cosas que Juan quiere que sepamos o que debemos saber los hijos de Dios. Que el Señor ha venido y ahí tiene un propósito y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dos, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dos cosas que todo creyente debemos saber. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, Él vino a este mundo. Es lo que conocemos como la encarnación, profetizada desde el Antiguo Testamento, que una virgen concebiría a un hijo y que este sería el Salvador del mundo.
que padecería, y todas las cosas que se profetizaron sobre el Señor estaban ya anunciados, hermanos. Y este evangelio, este anuncio, estaba desde Génesis 3:15. Ese es un misterio que estaba ahí y que no lo entendían. Pero el Señor ahí estaba mostrando por primera vez la solución para el problema del hombre en el cual había caído. Había sido seducido por la serpiente, y Eva fue engañada y cayó, la cual dio a su marido y también comió, y cayeron de la gracia de Dios, pues pecaron. Pero dice que cuando da la sentencia a la serpiente, cuando da el juicio sobre la serpiente, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí estaba el evangelio ya. Cuando la herida en la cabeza es una herida mortal, dice que la simiente de la mujer daría el golpe mortal o final de victoria sobre la simiente de la serpiente, sobre el diablo, sobre los hijos del diablo. ¿Y qué es esto? ¿O cómo está escondido ahí el misterio? Pues sería un hombre el que daría el golpe mortal. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, vemos en los evangelios, los demonios lo identificaban como hijo del Altísimo, y Él los callaba. Y Él se hacía autonombrar el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, porque Él es esta simiente que daría ese golpe. ¿Y dónde lo dio? En la cruz. En la cruz. Si Satanás y sus demonios hubieran conocido este misterio, este mensaje que estaba ahí, ¿ustedes creen que lo hubieran crucificado? ¿Que lo hubieran matado? Nunca. Nunca lo hubieran matado. Pero él creyó que con dándole muerte, porque él es asesino desde el principio, iba a tener la victoria. Pero resulta que cuando le quitó la vida al Señor, cuando fue crucificado, la victoria fue dada para el Señor y para nosotros. Pues ¿qué? ¿Cuál es la victoria? ¿Cómo es que obtuvo victoria? Porque pagó, cumplió los requerimientos que la ley de Dios establecía. Que la paga del pecado sería la muerte. La paga del pecado es la muerte. Bueno, Jesús murió ciertamente, pero ¿cargó con mi pecado? ¿Cómo sé yo que cargó con mi pecado? Ciertamente la Escritura lo dice, Él cargó con nuestras iniquidades. Pero hermanos, cuando en las últimas palabras del Señor, antes de decir que todo estaba consumado, Él dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y Él sintió, experimentó la separación con su Padre Celestial. Hermanos, ¿y qué puede haber o qué puede provocar la separación entre Dios y la relación con su Hijo? Solamente el pecado. El pecado. Pero el Señor vivió sin pecado. Entonces, ¿cuál pecado fue el que lo separó? Fue mi pecado. Fue el pecado de todos aquellos que pongan su fe en Él y que descansen en esta verdad. Él cargó con nuestros pecados, y la muerte en la cruz pagó los requerimientos que la ley misma de Dios demandaba, dando así pues la victoria sobre los hijos o la familia de la fe. Creemos en esta verdad, el plan de Dios, y creemos en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí dio la victoria. Él vino a este mundo con un propósito, y ese propósito era para salvar lo que se había perdido. Porque Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Pues los sanos no tienen necesidad de médico porque están sanos, pero son los enfermos los que tienen necesidad del médico. Somos los pecadores los que tenemos necesidad del Salvador. Y esa convicción de pecado la da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un peso, como lo que vemos en la película o en la historia de Juan Bunyan, en la historia esta del peregrino, ¿no? El progreso del peregrino. Cuando este peregrino agarra y se le carga este saco pesado sobre él,
Y cuando le preguntan, ¿cómo adquiriste ese saco, este peso? Pues este libro, cuando lo empecé a leer, dice, fue cuando entonces entendió la realidad de Dios puro, perfecto, y la realidad de la humanidad, del hombre, el pecado. El pecado que cometemos nos separa, pues, de la presencia y de la relación con Dios. Pues nuestros pecados han hecho apartar de nosotros su rostro. Y dice la Escritura, para no oír nuestras oraciones. Pero gloria a Dios que nos ha dado ahora este entendimiento, el entendimiento de las cosas que precisamente nuestro Padre Celestial estableció, el plan de salvación. Cuando nosotros, hermanos, conocemos la obra de Cristo y cuando se proclama la obra de Cristo, que Él murió en la cruz, que fue un buen hombre, que fue un gran maestro, que inclusive pues era Dios y que tenía poder sobre la naturaleza y sobre la vida misma. Bueno, pues sí, es Dios y es precioso y es bello y que se entregó por nosotros. Es una historia muy, muy bonita y la historia, yo creo, de las más bellas del mundo. Pero hermanos, cuando esta historia, cuando esta obra, como una obra, una pintura, la contemplas así, bueno, sí es bonita. Pero cuando la enmarcas, cuando está enmarcada el cuadro, cuando la enmarcas en el plan de Dios, entonces la obra toma un sentido diferente. Y puedes ahora percibir y observar, apreciar la obra completa de Dios, de la Trinidad. El plan de salvación que procede del Padre, la obra redentora que lleva a cabo el Hijo y la confirmación en nuestra mente y en nuestros corazones en el poder de su Santo Espíritu. Dios completo, trabajando en el plan de salvación, en la obra redentora y en esta paz y en esta fe, en esta esperanza que ahora gozamos los hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo vino a cumplir esto, amó al Padre, pues no se aferró a lo que Él era, ni estaba con el Padre, sino que se despojó y se humilló y estuvo con nosotros y nos amó a nosotros, pues dio su vida por nosotros. Y todavía no solamente dio su vida por nosotros, sino que Él dijo, les conviene que yo me vaya, dice, les conviene, para que entonces venga el Espíritu Consolador, el Paracletos, que mi Padre va a enviar. Y ahora Él tiene morada en nosotros y confirma estas verdades que Juan está diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Vino a este mundo, estuvo con nosotros, cumplió el encargo de su Padre, dio su vida en expiación por nuestros pecados y fue resucitado en el poder del Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11 nos habla y nos dice estas verdades. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y es un llamado que está haciendo Pablo para todos nosotros que hemos conocido estas verdades. Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, dice Pablo, el cual nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese sentir que hubo en Cristo, este amor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos mostró, nos personalizó, para que lo viéramos, para que lo entendiéramos,
Pablo nos dice, nosotros también debemos tener este mismo sentir, este amor ágape, que solamente viene de Dios y el Señor da. Dice la Escritura que un día toda lengua confesará que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor, y que toda rodilla se doblará, dando a entender que le reconocerán como el amo, el soberano, el dueño, el rey. Gloria a Dios, hermanos, porque nosotros no tenemos que esperar a ese día, pues ya hoy lo declaramos con nuestras vidas. Jesucristo es el Señor. Y esto es cuando cumplimos sus mandamientos. Por eso el Señor dice, me dices Señor, Señor, y no haces lo que digo. ¿Cómo está eso, pues? No que yo soy tu rey y no me obedeces. No que yo soy tu amo, tu dueño, y sin embargo no haces lo que te digo. ¿Cómo pues ante este entendimiento no debería cambiar nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir? Y es algo que Dios quiere. Entonces nos ha dado a conocer para el que es verdadero. Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y estamos en el verdadero, dice Juan, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos ver el reino de Dios porque el diablo tenía cegado nuestro entendimiento. El mundo está bajo el maligno. ¿Por qué la gente no puede entender o no acepta esta verdad que el Señor nos revela en su palabra y que sus hijos proclamamos? ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando recién me convertí, cuando el Señor me convirtió y me trajo a su camino, quería contarle a todos, oigan, miren la verdad de Dios, aquí está en la palabra. Cosas que no nos habían enseñado, aquí están. Creyendo que todo el mundo le iba a recibir, ¿no? Alegres y gozosos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la rechazaban. La gente rechaza la verdad de Dios. ¿Por qué la rechaza? Segunda de Corintios 4:4 nos da esta respuesta y confirma esto que dice Juan, que el mundo está bajo el maligno. Pablo también nos lo dice. Segunda de Corintios capítulo 4:4. Pero es que no puedes ver, no puedes darte cuenta, no puedes ver la verdad de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, vamos a ver desde el 3. Segunda de Corintios 4:3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el maligno Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es como la parábola del sembrador o de los 4 terrenos. Cuando el sembrador va y tira la semilla, parte cae en el camino, dice. Pero vienen las aves y la recogen y no la dejan que se plante y que germine. Mucho menos crezca y menos dé fruto. Y el Señor habla cuando explica la parábola y dice que las aves representan al maligno, el cual viene y arrebata la semilla que es el evangelio para que la gloria de Dios no le resplandezca en su mente y en su corazón. El maligno obra. El maligno obra y no pueden ver la gloria de Dios. Si el Señor no quita la venda de los ojos, no pueden ver el reino de Dios, como le dijo a Nicodemo. Si no te es dado de Dios, Nicodemo, es cierto te digo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes verlo. Y Efesios 4, capítulo 4 también, versículos 17 y 18, nos habla de esta verdad. Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El mundo está en tinieblas y una de las razones es la dureza de su corazón. Como dice también el apóstol Pablo, debiendo rendir culto, adorar al Creador, adoran a las criaturas. Pero el Señor en su misericordia ha quitado la venda de nuestros ojos y nos lo ha dado a conocer. Él nos da a conocer. Él vino para darnos entendimiento. Juan capítulo 1, versículo 18. Es algo que Juan ya mencionó anteriormente en su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura: a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo el que se da a conocer. Él vino con el propósito de revelarnos al Padre. Lucas capítulo 10. El Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. Miren esto que está declarando aquí el Señor. Lucas 10, 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, nosotros somos bienaventurados, pues estamos de este lado de la cruz. El Espíritu Santo revela en nuestra mente, en nuestro corazón, las verdades de Dios, y puede confirmar en nosotros estas verdades, y podemos ver de la cruz para acá las verdades del Señor. Pero la gente que estaba antes de la venida del Espíritu Santo, miraban hacia la cruz, también era por fe, y miraban hacia la cruz, y miraban y esperaban las profecías, esperaban el cumplimiento de la palabra de los profetas. Y por eso dice, muchos desearon ver estas cosas, desearon conocer la realidad o el cumplimiento de ellas. Más bienaventurados somos nosotros, más los apóstoles, los discípulos que anduvieron con el Señor, pero nosotros también, el Espíritu Santo confirma estas verdades en nosotros. No sé, imagínate, ¿no? En los tiempos del Señor poder fijar tu mirada en el Señor, y más aún, que el Señor ponga su mirada en ti, como el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo, de este hombre chaparrito que se subió a un árbol para ver al Señor, y el Señor voltea y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, que esta noche es menester que yo esté en tu casa, cenando contigo, ¿verdad? En tu casa. Privilegio inmerecido que el Señor nos concede, nos revela estas verdades. En otras palabras, hermanos, el Señor nos dio vida, comunión con Él para conocerle, según Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Vean, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Nosotros también estábamos en esa condición, pero el Señor hizo la obra en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si el Señor no obra en nosotros, no podemos hacer nada. Por más puentes que el hombre quiera construir, no alcanzan esos puentes. Ni el puente de las buenas obras, ni el puente de la religiosidad. Es el Señor el que
el que religionó al hombre con el Padre. La religión es todo aquello que el hombre hace para verse acepto o agradado por Dios. Pero Cristo es el que hizo esto. Él es el puente, Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos llegar al Padre si no es por Él. Este es el verdadero Dios, este conocimiento que ahora Él nos revela, que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y que la vida eterna, más que un lapso de tiempo, es una persona. Esto nos revela la Escritura. La verdad, más que un concepto, es una persona. ¿Y quién es? Jesucristo es la verdad. ¿Y qué consecuencias tiene o qué implicaciones tiene esto? Pues que toda la palabra del Señor, el mensaje, el consejo que Él da, eso es lo importante, eso es lo verdadero. Y si el Señor lo dice, hermanos, esa es la realidad de las cosas, porque la verdad es la realidad. Y cuando no conocemos la verdad, estamos en una mentira, estamos viviendo una fantasía, una ilusión, que tarde o temprano va a haber un despertar. Cuando venga el comparecer ante el juicio, ante el Señor, wow, será entonces el resplandor y todos entenderán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Como les digo, que nosotros ya podemos entender estas verdades. Bueno, pues hasta aquí son estas verdades que Juan nos menciona, que son señales, como una señal que todo creyente debemos conocer, hermano. Y si no has conocido, no has entendido alguna de las que hemos mencionado, acércate por favor a un hermano ya con más conocimiento. Con todo gusto te puedo ayudar yo, mi persona, o alguno de los diáconos, o alguno de los hermanos ya maduros en la fe, y que te puedan ayudar a estudiar. Sobre todo, si ya llevaste los Descubra 1, 2 y 3, son los estudios que como iglesia nosotros usamos para el discipulado, pues ya debes entender estas verdades. Y si todavía tienes duda, hermano, más vale un minuto de vergüenza o de dominar ese que te pudiera estorbar, reconocimiento de que no entendiste, que pasar toda la eternidad en la ignorancia. Más vale confesar y reconocer. Como por ejemplo la vida de Tomás, ¿se acuerdan? Cuando él, incrédulo, dijo: yo si no meto la mano en el costado de la herida y si no toco al Señor, no quería creer, no lo veo. Y cuando el Señor se presentó a él: Tomás, he aquí, mete tu mano. No, Señor, ya creí, dice. Porque viste, creíste, más bienaventurado el que cree sin ver. ¿Qué quiere decir esto? La incredulidad no es pecado, hermano. Quedarte con la incredulidad es el pecado. Acércate y pregunta. Y si no entiendes, clama a Dios, porque dice Santiago que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará. Y esa es una verdad. Él da sabiduría a los suyos. Pues ese es el propósito de Él, que le conozcamos. Bueno, hasta ahí son estas verdades. Y Juan culmina su carta con una declaración que parece fuera de contexto, parece fuera de todo contexto. Está hablando del amor, de las señales y todo eso, y termina en el versículo 21 diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Parece que está fuera de contexto, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando, según los historiadores, los teólogos, como compartió con nosotros nuestro hermano David cuando empezó esta primera carta de Juan, se cree que Juan escribió esta carta durante su estancia en la ciudad de Éfeso. Cuando él estaba en Éfeso, escribió esta carta. Y si nos acordamos de los viajes misioneros de Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, hubo un alboroto en esta ciudad de Éfeso, pues estas gentes eran gentiles que eran adoradores de la diosa Diana, también conocida como Artemisa. Y dice que cuando Pablo
En el capítulo 19 está, los que quieran ir a esa historia, está larga, pero nada más la voy a resumir. Dice que cuando Pablo llega y empieza a predicar el evangelio a esta gente, la gente se empieza a convertir a tal punto que ellos eran amantes de practicar la hechicería, la magia. Y eran traídos a la plaza todos los libros de magia y eran quemados. Y junto con ellos también todas estas figurillas de la casa del templo de Diana y de Diana misma eran de plata, eran traídas y eran fundidas, pues reconocían a estos como los ídolos y ahora creían en el Dios verdadero. Pues ¿qué creen? Dice que Demetrio, uno de los plateros que fundían estas figurillas, juntó a todos los plateros y les hizo reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Este hombre Pablo, con sus enseñanzas, viene y está derribando la creencia en la diosa Artemisa, de tal manera que está echando a perder nuestro negocio, porque de eso era una de las fuentes de ingresos de la ciudad, la adoración, la idolatría a la diosa Artemisa, a Diana, y se hacían las figurillas y eran vendidas, ¿no? Y se hizo un gran alboroto al punto que querían apedrear o eliminar a Pablo. Entonces ahí, bajo ese contexto, es cuando Juan termina esta carta y nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos, porque ahí están, y ahí estaban viviendo en esta ciudad de Éfeso. Ahora, bajo la perspectiva del Antiguo Testamento, un ídolo era una estatuilla, pues, era una imagen, lo que Dios mismo les había prevenido desde cuando los rescata y Dios se manifiesta y se muestra al pueblo. Cuando le da los mandamientos, le da el primer mandamiento y le dice: no te harás imagen, ¿verdad?, de nada creado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás en ella, no le vas a adorar, porque son ídolos, son imágenes. Y luego dice, también revela alguna característica del carácter de Dios que es muy poco mencionada, pero que está implícita en toda la Escritura. Un atributo del carácter de Dios dice: porque yo soy tu Dios celoso, celoso. Ahora, no son los celos de Dios como los celos del hombre, porque los celos del hombre están basados o fundamentados en la inseguridad. En la inseguridad, cuando no sabe, cuando no cree que va a perder esto y lo otro. Los hombres, bueno, yo era bien celoso. Era súper celoso, tan celoso que no dejé a mi esposa que desarrollara a su plenitud su carrera, que había estudiado durante 4 años. Pero también fue parte porque nuestra hija nació luego. Por cierto, nos faltaban 2 días para completar los 9 meses. Pero gracias a Dios que estuvo ella dispuesta y Dios me dio la manera de poder sostener la familia. Ella no tuvo necesidad de trabajar. Y desde el principio al año ya tuvimos al bebé y ella se dedicó al cuidado de sus hijos. Pero yo le digo ahora que ya no están los bebés, que ya me cansé de trabajar. Entonces no sé, ahí está, son cosas que tenemos que resolver. Entonces estas imágenes, estas cosas, dice el Señor, no las tengas porque yo soy celoso. El Señor quiere toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra le pertenecen a Él. Y toda esta gloria, toda esta alabanza, toda esta honra se la va a dar solamente a aquellos que han conocido y han entendido y ha resplandecido en sus mentes las verdades de Dios, que Él es el Creador y que Él es el único digno de merecer alabanza. Contrario a eso, está el principio diabólico, satánico. ¿Se acuerdan? Lucifer, ángel, creado por Dios, el más bonito, el más hermoso, que ministraba en la presencia inmediata de Dios, se envaneció tanto en su hermosura, dice la Escritura. No nos dice más allá, la Escritura no nos revela más cosas. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y no debemos andar manoteando ahí el baúl de los secretos de Dios. Pero sí Dios nos ha dado lo que Él quiere que sepamos. Se envaneció tanto que quiso ser como Dios. Y todavía no ser como Dios. Quiso estar por encima de Dios.
Cuando Dios es el creador, Él es una criatura creada con límites puestos por Dios para desarrollarse en un medio ambiente, como nosotros, como los peces. Pueden andar donde le quiere, donde el pez puede andar donde le dé la gana en el agua, pero no puede salirse del agua, porque Dios le puso límites. Son criaturas, nosotros también, Dios nos puso límites. Por eso debemos entender que nunca seremos libres absolutamente. Nos debemos a las cosas o a los límites que Dios nos puso. Tenemos libertad, pero una libertad limitada, condicionada. Entonces, ¿qué pasa ahora con estas criaturas, con Dios celoso, que Él quiere la gloria para sí? Bueno, pues quiere que nosotros estemos dándole la gloria y la honra a Él. Y el diablo vende esta idea a Eva. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que Él coma seréis como Dios. ¡Ah! Seré como Dios. La misma principio satánico. Y ese mismo principio impera en nosotros. Querer ser, nosotros queremos ser cuando el único que es Dios. Y nada hay fuera de Dios. Pero el hombre, envanecido en sus razonamientos, se entregó a eso, pues, y en vez de hacerse sabio, se hizo necio. Pues en vez de adorar al Creador, adora a las criaturas. De ahí la idolatría. Al punto que hasta él mismo viene siendo la adoración personificada, ¿no? De ahí viene el egocentrismo, el egoísmo de las personas, cuando se dan la gloria a sí mismo y pretenden tener o ser algo fuera de Dios. Y yo les preguntaba, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Todo es de Dios y todo viene de Dios. Y si lo tienes es porque Dios así lo ha determinado. Somos solamente mayordomos, Él es el dueño. No debemos pues entonces hacernos imagen ni adorarlas. Eran estos ídolos, estas figurillas. Pero eso que aplica para nosotros, nosotros ya no tenemos eso, ¿verdad? Bueno, pues cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, Él es la luz del mundo y trae una comprensión más clara de las cosas. De tal manera que Moisés nos dio el mandamiento, pero Jesús nos revela el espíritu del mandamiento. ¿Cómo está eso? Pues el mandamiento dice, no robarás o no matarás. Bueno, la gente decía, pues yo no he robado, yo no he matado, ¿verdad? Ese es el mandamiento, esa es la letra. Pero ¿cuál es el espíritu del mandamiento de no robarás? Pues dice Pablo, el que antes robaba, ya no robe, sino que trabaje ahora, ¿para qué? Para tener que dar un giro completamente de 180 grados. Antes quitaba y robaba, ahora no, ahora trabaja ¿para qué? Para dar. No nomás quedarse ahí en medio. No, yo no robo. Y ya no, ahí se queda en medio. No, sí, pero si no robas, da. Yo no mato, yo no he matado físicamente, pero el Señor dice, pero si ya deseaste algo malo en tu corazón contra la persona, ya lo estás matando. ¿Y quién se escapa de eso? Nadie, ¿verdad? Entonces así también la idolatría. Yo no idolatro, yo no tengo figuritas ni tengo imágenes. Por cierto que me tocó conocer a muchas personas que en sus billeteras traían figuritas ahí, ¿no? De santos o de cosas, y cuando compartía el evangelio con ellos, después hacían mención de eso, que habían roto esas figuras o esas imágenes que traían ahí. Pero al principio les cuesta trabajo hacerlo, porque más que religiosidad, hermanos, lo que la gente vive es una superstición. Ellos buscan ser agradados, ser ellos el centro, y buscan no tanto a Dios, sino que buscan al genio de la lámpara de Aladino que le conceda sus deseos. Y por eso está la superstición de que si lo deja o si no lo hace, le va a ir mal. Y yo no quiero que me vaya mal, yo quiero que me vaya bien. Y considero bien aquellas cosas que me gustan. Entonces, pues, decimos, Jesús mismo trae un concepto más amplio, de tal manera que en Colosenses 3.5, por ejemplo, fíjense, Colosenses 3.5,
lo que es llamada idolatría. Colosenses 3:5, Pablo hace una mención y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y no menciona al ídolo como una figura o como una estatuilla, sino que es que la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es un deseo exorbitado, magnificado, exagerado de tener las cosas. Entonces el deseo se convierte en un ídolo. El deseo es un ídolo. El Nuevo Testamento nos da ahora más luz y claridad de lo que es un ídolo. El diccionario de la Real Academia dice que la idolatría es la adoración que se le da a los ídolos. Bueno, eso es lógico. Pero también dice, es el amor excesivo y vehemente a algo o a alguien. Es un amor excesivo, vehemente a algo o a alguien. De tal manera que ese algo o ese alguien pudiera ser, apunté aquí una serie de cosas. Por ejemplo, puede ser un objeto físico, puede ser una propiedad, puede ser una persona, puede ser una actividad, puede ser un rol, puede ser una institución, puede ser una imagen, una idea, un placer, o puede ser un héroe. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Tienes ídolos? ¿Tienes ídolos? Debemos amar a Dios. Dios no es ídolo, es el Dios único y verdadero, creador de todas las cosas, quien merece adoración y honra. También en 1 de Pedro 4:3 nos da una idea de la idolatría. Y nos dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todas estas cosas que uno ama, que desea exageradamente, se convierte en un ídolo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el ídolo captura tu confianza, tu atención, tu voluntad. Y cuando esto sustituye a Dios, que es el que preserva tu vida, cuando quitas tu confianza de Dios y la pones en una de estas cosas, ya estás cayendo en idolatría. Porque Dios es el verdadero quien sustenta nuestras vidas. Él es el que nos da la vida, la salud y todas las cosas. También está cuando sustituye a Dios algo en el cual deposito mi confianza, mi seguridad, mi motivación, mis deseos, como son, por ejemplo, el trabajo, el deporte, las riquezas, el poder, las relaciones. Hermano, ¿quieres saber cuál es tu ídolo? Haz un ejercicio en tu vida y durante el día procura identificar en qué es en lo que estás pensando, en lo que más piensas, en lo que más meditas. Y ese es tu ídolo, porque estás rindiendo tu atención, tu pensamiento, tu vida, tu tiempo a esas cosas. Ese es tu ídolo. Y no debemos idolatrar. Debemos adorar al único Dios verdadero. ¿Cómo podemos hacer esas cosas? Cuando ya esto sustituye el pensamiento principal que es Dios, por ejemplo, el trabajo. Si yo estoy trabajando y estoy pensando nada más en mi trabajo, en cumplir y hacerlo bien y honesto, en cumplir, porque quiero quedar bien, ya estoy idolatrando. ¿Está mal? No está mal. ¿Qué es lo malo?
que sacamos a Dios de esto y no le estamos dando la gloria a Dios. En cambio, cuando tú estás trabajando, siendo honesto, siendo diligente, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas y en tu mente está clara la idea, porque estas cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo para la gloria de Dios. Como si Dios me las hubiera mandado. Lo estoy haciendo como si fuera para Dios. Entonces ya cambia la perspectiva. Y entonces ya estás dándole la gloria al que la merece y al que le corresponde. Y sea cualquier otra cosa. El deporte. La televisión. No sé, hermano. Tantas cosas que pueden robarnos la atención de ponerla en nuestro Señor. Ahora, ¿por qué el hombre es idólatra? ¿Por qué somos idólatras? ¿Saben por qué? Por lo que les decía ahorita. El ídolo es manipulable. Al ídolo le pido, yo hago una cosa y le digo, de ahora en adelante tú vas a ser mi ídolo. Yo me acuerdo mucho de eso porque también era supersticioso antes. Y me acuerdo que una vez me encontré una moneda de $1 en un sillón de mi casa. Cuando vivíamos en Tijuana. $1, una monedota así bien bonita, fuera diferente a las demás. Mi moneda de la buena suerte. Y cuando la traía y todo, trataba de, conscientemente de decir, pero traigo mi moneda de la buena suerte, me va a ir bien. Y así, trataba de hacer eso, la manipulaba y quería que me protegiera y hacer todo eso. ¿Pero qué creen? Pues que pudo más el chocolate y los dulces de la tienda. Y la maté. Maté mi ídolo, me lo comí o lo cambié. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces estaba idolatrando mis deseos, ¿no? Ahora. No, pero ciertamente los ídolos o estas cosas no son nada. 1 Corintios 8:4, no tienen existencia verdadera. 1 Corintios 8:4. Hermano, no sé qué tiempo tengo, se me olvidó mi reloj, ¿alguien me puede decir? ¿Ya pasé la hora? Ya, vamos a terminar así rápido. 1 Corintios 8:4. Dice la palabra. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Hay muchos dioses? Nomás hay un Dios. Un Dios verdadero nada más. Tú eres un Dios. No. Tú no eres un Dios. Tú eres Dios. Te alabamos a ti porque tú eres un Dios de poder. No. Tú no eres un Dios de poder. Tú eres Dios poderoso. Debemos tener cuidado a veces cómo nos expresamos. Porque nuestras palabras, nuestras ideas implican algunas cosas. Decir que Dios es un Dios poderoso, de hecho lo es, da cabida a que hay otros dioses. Pero si decimos que Dios es todopoderoso, ahí ya no hay cabida a nada. El único todopoderoso es Dios. No hay más dioses más que Él. De hecho, hay una frase que se dice en el mundo: ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Dicen. ¿Cuál es la verdad? ¿Y la otra no? También. Las dos son verdades. Dios, el verdadero creador, el único creador, creó al hombre. Esa es la verdad absoluta. Pero también es verdad que en la ignorancia de Dios, el hombre ha hecho y ha pretendido hacer sus propios dioses. Pero no es que esos dioses sean verdaderos. Son falsos. Y sin embargo, les conceden los deseos. ¿Cómo está eso? Pídele a este santito, mira, porque es bien milagroso. Y luego los voltean de cabeza, ¿no? Si no le cumple, ahora para que se te quite de cabeza te pongo. O si le pidió lluvia o algo, te voy a llevar al sol para que sepas lo que es estar sin agua. Le piden. Y lo triste es que le contesta. Pero no son los ídolos, porque ellos no son nada. Son los demonios que están atrás de ellos, los cuales al concederle los deseos, lo último que esperan es que te vayas a conocer al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él te está dando lo que quieres. Como el niño
y que tiene al tío grosero, al tío malo, que se opone al papá y al niño, y el papá le dice, no comas dulces, porque no es bueno que comas dulces siempre. Tienes que comer verduras y carne y todo eso. Y entonces el niño, ¿qué dice? Yo quiero dulces. No, no comas dulces, vas a comer comida. Pero viene el tío malo y por acá, por debajo de la mesa le da dulces. ¿Y qué dice el niño? Papá malo, tío bueno. ¿Y cuál es el propósito del tío? Pues es que el niño no haga la voluntad de su padre, que se enferme y si es posible llevarlo a la rebeldía total. Así están los demonios. Nos conceden cosas con tal de tener engañada a las personas. Que no les resplandezca la gloria de Dios. Los ídolos son manipulables, pero Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. Esa es la diferencia. ¿Por qué somos idólatras? Porque nos conviene, por conveniencias. Los ídolos no nos pueden exigir, no nos demandan nada. Pero Dios nos demanda amor, sacrificio, responsabilidad, compromiso, entrega, devoción, pureza. Y podríamos mencionar tantas cosas. Ahora, ¿por qué el ídolo toma control sobre las personas? ¿Saben que el ídolo trabaja en las emociones? Las emociones o los deseos que uno tiene. Y la felicidad es cuando tienes aquello que quieres. Y el diablo lo sabe. Y él trabaja en eso y cuando te lo concede, estás feliz. Y cuando alguien está en las emociones, se vuelve irracional. Se vuelve irracional. Que aunque le digan que es el diablo que está detrás, no, pero me concede las cosas que yo quiero. Entonces esta persona tiene influenciada por el diablo a tal manera que satisface sus necesidades o sus emociones. Y aunque racionalmente le presentemos la verdad de Dios, ellos prefieren seguir en eso. ¿Por qué? Porque son irracionales. Y ahí es donde toma mucha fuerza el enemigo. Primera de Corintios 6:12, fíjense lo que dice Pablo. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando hay una cosa, un deseo, algo que te domina, que captura tu pensamiento, tu voluntad, todas las cosas, esas cosas ya están convirtiéndose en tu ídolo, ya estás idolatrando algo. Pablo dice, no me dejaré dominar. Y podemos encontrar en nuestra vida muchas cosas que no son pecado y que no son ilícitas y que las puedes hacer. El que coma, coma para la gloria de Dios. El que no coma, no coma para la gloria de Dios. El que guarda fiestas, guárdelas para la gloria de Dios. Y el que no las guarde, no las guarde para la gloria de Dios. De tal manera que tenemos una conciencia. Si estás con libertad de conciencia, adelante. Pero yo no ando con el principio de la libertad de conciencia. Yo debo andar bajo el principio del amor. Esto es, si lo que como, lo que bebo, lo que hago o cualquier otra cosa es tropiezo a mi hermano, por amor a él no lo haré y no me dejaré dominar por ellas. Pues Cristo murió por mi hermano. ¿Y por qué ha de alejarse de Cristo mi hermano? Por culpa mía. Por eso no me dejaré dominar. Entonces debemos hacer a un lado la idolatría a la que Juan está haciendo referencia a este punto. Ya para terminar, ¿cómo podemos vivir entonces, hermanos, la vida cristiana en ese amor ágape que el Señor nos da? Nosotros a veces nos fijamos en el mandamiento, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y siempre está de manera negativa. Pero el espíritu del mandamiento es otro. Y debemos de nosotros concentrarnos en aquellas cosas que tienen la connotación positiva de las cosas. Por ejemplo, podemos obedecer los mandamientos,
Y a final de cuentas, aunque me duela, obedecerlo, porque eso es amar a Dios, ¿no? Obedecer los mandamientos. En cambio, hermano, si tú amas a Dios, vas a obedecer los mandamientos. Y te va a hacer gozoso amar a Dios. Amas a Dios. Por eso dice el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aprendamos a deleitarnos en la comunión con Dios, basado en el razonamiento, en una fe con conocimiento, con entendimiento, de que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, de que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, de que toda nuestra obra en Dios no es vana, pues Dios dará a cada uno conforme a lo que haya trabajado. Esperar, pues, aprender, ¿saben qué, hermanos? Aprender a hacer tesoros celestiales. Ahora, un tesoro no se anda exponiendo. Un tesoro se esconde y se entierra y se guarda, esperando no el reconocimiento de la gente, porque eso sería como riqueza, andarlo publicando y gastando. No, guárdalo y espera un día el pago correspondiente que Dios mismo nos va a dar a aquellos que hayamos trabajado para su gloria y para su honra. ¿Crees esto? Pues hermano, haz riquezas y trabaja para el Señor. Gloríate, gózate en el Señor, en su obra redentora, en todas las cosas que ha hecho. Y espera en el Señor un día la recompensa propia de cada, que nos va a dar a cada quien. En otras palabras, el que tiene fe, tiene la esperanza de que un día estas cosas se van a hacer realidad. Y va a edificar su vida con materiales preciosos como el oro, la plata, piedras preciosas. Sin embargo, una persona que no tiene fe, que no tiene esperanza en esto, que todavía está dudando y anda batallando, va a edificar su casa con madera, con heno, con hojarasca. O sea, va a estar viviendo para sus placeres, para sus cosas. Por cierto, dice Apocalipsis, más te hubiera valido ser frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, Dios te vomitará de su boca. Una cosa terrible para el Señor es el doble ánimo, es la tibieza. O somos del Señor o no somos del Señor. O te entregas al Señor o no. Pero no ser tibio, eso de andar jugando que sí, que no, y que a veces sí, a veces no. Entrega tu vida al Señor, deleítate en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alejémonos de la idolatría, examinémonos, y vamos a descubrir esos ídolos que están por ahí escondidos. Vamos a darle gracias al Señor por ese tiempo. Padre Celestial, Señor, hemos llegado a la etapa culminante del estudio de esta carta de nuestro hermano Juan. Señor, pedimos que atesores en el fondo de nuestro corazón todas estas verdades en las cuales hemos meditado. Señor, la realidad de nuestra existencia hoy es que somos hijos tuyos y pertenecemos a tu familia. Señor, nos has dado una posición inmerecida y privilegiada. Ayúdanos, Señor, a reflexionar siempre en ella, a valorarla y a trabajar, Señor, para tu gloria y para tu honra, esperando, Señor, tu paga y no la paga de los hombres, ni el reconocimiento de los hombres, sino vivir para tu gloria, Señor, y para tu honra. Gracias por este tiempo juntos, Señor. Ponemos en tus manos las siguientes meditaciones en estas cartas posteriores, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de ti y de lo que tú quieres para nosotros. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado.